Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Hoy yo quiero traer el tema que he intitulado ¿Hacia dónde me lleva el proceso de Dios? Y para eso quiero leer Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2 que dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Amados, Dios puso sus ojos sobre un anciano de la tierra de Mesopotamia, de la ciudad de Ur de los Caldeos, y lo eligió para convertirlo en el padre de una nación grande y poderosa, además de hacerla la nación en la que él pondría su santo nombre para siempre. Esta nación, que luego se llamaría Israel, sería la encargada de enseñar la palabra de Dios a las naciones, de ser la lámpara de Dios para alumbrar las tinieblas en el mundo y para guiar a las naciones al temor de Dios, para que sirviera a Dios y lo adoraran. Dios siempre nos va a sorprender porque Él toma la nada y hace el todo. Toma lo que no es y establece lo que es. Toma en sus manos lo vil, lo menospreciado, lo inservible a los humanos y lo convierte en la obra gloriosa de sus manos, para vergüenza de los soberbios de corazón y altivos de ojos. Abraham fue levantado para bendición o para maldición de las gentes. Eso dependía del trato que le diera la gente al padre de la nación hebrea, al padre de la fe, al amigo de Dios. Dios le dice a Abraham, allá en Ur de los Caldeos: vete de tu tierra. Acá la palabra vete es la palabra hebrea lelejá, que quiere decir vete de ti mismo, sal del pasado tuyo y de tu generación. Comenzó Dios su proyecto, que de acuerdo a la lógica humana, con las personas equivocadas. Dígame, Abraham era un anciano y su mujer era anciana también y de paso estéril. Pero de esos dos leños secos salió la simiente de los salvados, de los benditos. Dice Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Oiga bien, la salvación viene de los judíos. Lo acepten o no lo acepten, lo quieran recibir o no lo quieran recibir, pero eso está escrito. Y lo dijo el mismo Señor Jesucristo: la salvación viene de los judíos, porque la Biblia dice que de Jerusalén saldrá la palabra de verdad. Eso se lo dijo Jesús a la samaritana. Ahora fíjense, Dios sembró en el corazón de Abraham el sueño de levantar una nación grande y poderosa que fuera el modelo de Dios acá en la tierra. Y mire esto, si esto no hubiera sido la idea y el plan de Dios, no hubiera sucedido nada. Pero la evidencia de que era Dios el que estaba en medio de ese plan, detrás de ese propósito, es que hoy tenemos a la tierra de Israel, que en el reino de Jesucristo, el reino milenial, será la capital del mundo. Duélale a quien le duela. Esa pequeña pero poderosa nación es el reloj profético de Dios. Sin Israel no hay historia. Sin Israel no hubiera habido un Mesías. Sin Israel no hay profecías. Sin Israel no hay salvación. Dios forjó a Israel de la nada. Eso lo dice la palabra. Incluso Pedro hablando a la iglesia, pero podemos aplicarlo al Israel. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Por eso, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, no aparece Israel.
¿Por qué? Porque Israel estaba en gestación en el corazón de Dios. Estaba en la incubadora del propósito de Dios. Pero entonces, a partir del capítulo 12 de Génesis, aparecen Isaac, Jacob y José, quien se convirtió por providencia divina en el poderoso gobernador de Egipto, y por esa posición a la que le llevó Dios, pudo preservar a la nación de Israel y el futuro de la humanidad al evitar que murieran de hambre. Esa es la razón por la que Dios levanta hombres y los coloca en una silla, en un trono de gobierno, de autoridad, no para que se enriquezcan, no para que desangren la nación, no para que vacíen las arcas de la nación y se vuelvan de la noche a la mañana los multimillonarios, los magnates. Bendita sea la gloria del Señor. Pero ellos le van a dar cuenta al Señor. Algún día morirán, y si no se arrepienten, se van a encarar, van a tener cara a cara al juez de toda la tierra. Pero volvemos al tema. Yo quiero enseñarles algo. En Génesis capítulo 11 aparece un hombre poderoso, dice que era un gran cazador, llamado Nimrod, y él tuvo la intención de convertirse en el gobernante de toda la tierra. Yo creo que él fue el modelo, el prototipo de lo que sería el primer gobierno mundial, que eso se lo van a otorgar al anticristo. Pero Dios en ese momento no se lo permitió a él, sino que confundió las lenguas allá en la Torre de Babel y esparció a todos por toda la tierra. Ahí nació la pluralidad racial y se detuvo aquel plan satánico de monopolizar la tierra bajo un gobierno impío y pagano. Entonces, por eso es que Dios no le permitió a Nimrod eso, sino que se lo dio, le cedió ese privilegio, ese honor a Abraham, porque dice que Dios le entregó a Abraham toda la tierra. Eso está en la Biblia. Pero el proceso de Abraham, ese proceso de Dios en la vida de Abraham, fue desde su corazón, desde el corazón de Abraham. Dios trató con el corazón de Abraham hasta convertirlo en su amigo. Dios no puede entregarle sus planes, sus proyectos a alguien que no tiene una verdadera amistad con Él, que no ama el oír su palabra, el guardar su palabra, que no se deleita en su presencia. Los hombres miraban a Abraham como un anciano decrépito, inservible, sin futuro, y a Sara, su mujer, como una rama seca y muerta, sin esperanza de dar fruto. Pero Dios los veía como la pareja que fundaría un pueblo del cual nacería el Redentor del mundo, su Hijo Jesucristo. Así que no te mires en el espejo de tu casa ni en los ojos de los hombres. Ellos no conocen tu futuro. Dios sí sabe hacia dónde te lleva. Déjate llevar por Él, porque Él sabe qué es lo mejor para ti. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Romanos 8:14. Y créelo, no te imaginas lo grande que tiene Dios para ti. Las risas que soltarás después de haber caminado por el desierto que parecía no tener fin. Te bañarás en las aguas en las que nadie se ha bañado. Beberás de la fuente que bebió la samaritana. Comerás del pan que está servido en la mesa, en la que
Solo los fieles y los obedientes se sientan. ¿Alguien te puede ofrecer más de lo que Dios te ofrece, amigo? Tu hermano y hermana, sepa el privilegio que tenemos en servir a Dios. Vale la pena obedecer la voz de Dios, aunque no nos parezca, aunque no nos guste, aunque en principio no entiendas nada. Detrás de la obediencia a Dios están los galardones de Dios, las bendiciones en esta tierra y los galardones en el día que viene. Hebreos 5:8, ahí Pablo dice, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Nota esto. Abraham se convirtió en un hombre riquísimo después de esto, pero tenía hijos a quien dejarles la herencia. Se convirtió en el padre de la fe, pero tenía hijos y un pueblo a quienes activarlos en esa fe genuina. Se convirtió en el amigo de Dios, pero tenía hijos a quien recomendarles la amistad del Dios vivo, Dios todopoderoso. Llegar hasta donde Dios llevó a Abraham no fue nada fácil para él. No para Dios, porque para Dios nada es imposible y a Dios nada ni nadie lo estorba en sus propósitos. Desconectar a Abraham de su entorno familiar fue el primer paso para Dios llevarlo a la tierra prometida. Ese es el paso que muchos se niegan a dar porque están tan atados almáticamente a sus familiares que le ponen a Dios una montaña de excusas para no seguir su llamado. Eso tuvo que hacer Dios con José para poder cumplir los sueños que Dios le había dado a José en la casa de su padre. Dios sacó a Moisés del palacio de Egipto, de las comodidades, para convertirlo en el libertador de sus hermanos hebreos. Hay quienes las circunstancias duras en sus vidas los hace correr, pero en su carrera Dios los está llevando al propósito que tiene para ellos. Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo el proceso que sufriste en el pasado, todas las lágrimas que empaparon tu sábana, tu cama, y los dolores que sufriste se volvieron en la materia prima en las manos de Dios para convertirte en un milagro real, un milagro andante, un milagro que habla y testifica. No regreses a tu pasado a tratar de arreglar lo que ya pasó, porque corres el riesgo de dañar tu futuro y de alterar el resultado de lo que eres. ¿Sabes una cosa? Porque lo que tú eres hoy es el resultado de tu pasado, de lo que viviste. José era el gobernador de Egipto, pero la envidia de sus hermanos lo empujaron al cumplimiento del plan de Dios. Cuando nos tuvimos que mudar de un lugar a otro por causa de las persecuciones, por las angustias, es porque en ese otro punto es en el que estaba el plan perfecto de Dios. Dios te estaba empujando del lugar de tinieblas hacia su luz admirable, de una vida vacía y sin propósito, a administrar la obra de Dios, de una vida de lágrimas a una vida de ropas de colores y manto de alegría. Así que no te quejes de las circunstancias que tú estás viviendo ahora. Gózate, porque detrás del desierto está la tierra prometida. Detrás de Goliat está el trono para un David. Detrás del Calvario está la gloria. Bendito el Señor. El segundo paso que Dios tuvo que llevar a que Abraham diera fue que saliera tal y cual él era, anciano y con una esposa anciana también.
y de paso estéril, a levantar una nación poderosa. Mire todo lo que Dios hizo. Eso no lo sabía Abraham. Pero Dios lo estaba llevando para usarlo, para levantar una nación grande y poderosa. Porque no es con nuestros recursos humanos, no es contra nuestra facultad, es con los recursos de Dios, no es con nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Hay quienes quieren ser santos primero para poder buscar a Dios después. Dios nos llama y luego nos limpia y nos santifica y nos prepara para la obra. Me imagino a la gente de Ur murmurando, diciendo, ¿para dónde van este par de viejos a esta edad? Dice que siguiendo la voz de Dios van a morir en el desierto. Déjame decirte, lo único que nos sostiene vivo en el propósito y en el desierto es esa voz de Dios que nos dice, yo estoy contigo, sigue adelante, no temas, no te detengas, bendito sea el Señor. Pero ellos no sabían que allí iban los padres de Israel. Uno, el padre de multitudes, Abraham, y la otra, la madre de naciones, Sara. Abraham caminó sobre la promesa de la bendición que Dios le dio. Él veía en su fe las incontables estrellas y la arena de la mar que le decía, así será tu descendencia. Él solo tenía que mirar el cielo de noche. Cuando hay más oscuridad es cuando las estrellas más brillan. Así que mira las estrellas, ahí está la promesa. Las estrellas que brillan te dicen, Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y te va a ayudar conforme al propósito que tiene para ti. Yo te digo hoy, y hablo como profeta del Señor, si tú estás marcado por Dios, para los propósitos de Dios, entonces no tienes escapatoria. No hay un lugar donde tú puedas ir que no te alcance la voz del llamado de Dios. En el Salmo 139 habla de la omnipresencia del Espíritu de Dios. Y dice, ¿de dónde me esconderé de tu Espíritu? Donde vaya, ahí está Él. Él te va a rendir ante sus pies porque Él es soberano. Te va a pasar como a Jeremías. Yo no quiero seguir en esto, pero hay un fuego metido en mis huesos que me doblegó y me hizo cumplir su voluntad, porque ese fuego me sedujo, porque Dios es más fuerte que yo. Y terminará diciendo, como dijo Isaías, allá en Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. En este día, Dios está estremeciendo los quiciales del cielo, desde su trono alto y sublime, y en medio de serafines y alabanzas, te dice hoy, en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tu familia, tu entorno, el mundo te rechaza. Dios te recibe tal cual eres y tomará tu barro inservible y hará de ti una vasija para gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Esto lo trajo el Espíritu del Señor a mi corazón. Y yo, mientras oraba, el Señor me decía, háblale a mi pueblo, porque hay mucha palabra que ha confundido a la iglesia, que ha confundido a mi pueblo. Hay muchas gotas, hay muchas aguas amargas que le han servido al pueblo, que no vienen de mí. Hay momentos en los cuales
tenemos que tomarnos la copa de la amargura, pero que venga de la mano de Dios. Así que oye la voz del Espíritu Santo en esta hora que te dice: yo fijé sobre ti mis ojos y haré que cumplas mi voluntad para gloria de Dios y para bendición tuya y de tu familia. Simón el Cireneo tomó la cruz de Cristo, lo ayudó a cargar la cruz, y sus 2 hijos se convirtieron en 2 hombres de fe, defensores del Evangelio de Jesucristo. Estaba Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene. Y en el día de Pentecostés, dice la Biblia que allí en Jerusalén estaban personas de Cirene, porque Dios no se olvidó de lo que hizo Simón de Cirene. No solamente bendijo sus hijos, su familia, sino que también bendijo su tierra. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.